de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó andar. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó andar. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace libre, es libre en verdad. Al que ligo, hace libre, es libre en verdad. Al que ligo, hace libre, es libre en verdad. Al que ligo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio o donde usted se encuentre, disfrutando de esta hermosa mañana, de este hermoso día. Dios ha sido bueno y maravilloso con nosotros, a pesar, hermanos, de las adversidades, a pesar muchas veces de los quebrantos de salud, de los desafíos que se nos presentan. Diariamente podemos confesar con nuestra boca que Dios es bueno, que Dios es fiel. Él siempre es fiel. Qué bueno poderles saludar. Esperamos que se encuentren bien. Hoy vamos a seguir, hermanos, con esta serie de El Sermón del Monte, pero antes de iniciar me gustaría que oremos y que pidamos dirección de Dios en esta mañana. Padre eterno, gracias por tu amor y tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado y porque tú nunca nos has desamparado. Señor, en esta mañana rogamos de tu dirección, que nos ayudes y que nos dirijas, Padre eterno. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos a ser, Padre eterno, a escuchar tu palabra, a entenderla, a atesorarla, Señor, en nuestros corazones, pero también, Señor, a ponerla en práctica. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, a cada uno de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Bendíceles, guárdales, protégeles, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Seguimos, hermanos, con nuestras bienaventuranzas, parte cuarta, y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y hoy vamos a meditar en el versículo 6. Mateo capítulo 5 y versículo 6. Hemos hablado, hermanos, ya hemos hablado de los bienaventurados, los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y hoy vamos a meditar en el versículo 6. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alguien ha dicho que las bienaventuranzas son como los picos de las montañas escondidas en las nubes fugaces en la neblina, cuya belleza gloriosa solo se capta parcial o brevemente a medida que los vientos barren los vapores o barren la neblina. Creo que en estos textos hay mucha belleza y debemos de meditar constantemente en la palabra del Señor, en estos versículos, para poder entender, para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es fácil confundir, hermanos, y por eso es que necesitamos realmente mucha dirección de Dios. Al inicio de esta serie veíamos las interpretaciones que se han dado a través de la historia y cómo debemos de acercarnos al texto de una manera seria para realmente poder entender, hermanos, lo que Jesús está enseñando y no malinterpretar. Como lo decía, es fácil confundir el significado de las bienaventuranzas. Es fácil interpretarlas y aplicarlas mal si no se pone el cuidado necesario al manejarlas. Es importante recordar que cada una de las bienaventuranzas está saturada de la gracia de Dios. Y creo yo que esto es algo que debemos de entender, mis amados hermanos. Los estándares y lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, los estándares son muy altos. Por eso es de que se tiene esta discusión, ¿no? en la forma en que se va a interpretar el texto sagrado, el texto bíblico, porque los estándares son demasiado altos. Pero en todo esto vemos, hermanos, en estas bienaventuranzas, vemos de que está saturado de la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de los que tienen hambre y sed de justicia. Y creo yo que aquí hay una tensión fuerte, ¿no? Porque es cierto que el texto está lleno de la gracia de Dios, que estas bienaventuranzas están llenas de la gracia de Dios, pero como un teólogo decía, ojalá que esa gracia no se convierta en una gracia barata, ¿no? En el cual muchos hoy no están comprometidos realmente con el Evangelio. Muchos hoy no están comprometidos con Jesús. Las afirmaciones de estas parábolas, de estas bienaventuranzas, y sus promesas no descansan sobre las capacidades o los méritos humanos, sino sobre la gracia y la misericordia de Dios. Ahí, mis amados hermanos, es que descansan estas bienaventuranzas. Solo una relación íntima con Dios y un sometimiento a su soberana voluntad pueden obrar en la vida de un creyente y las verdades expresadas en estas bienaventuranzas. Y creo yo que también esto es importante que lo entendamos, que estas promesas no descansan en las capacidades humanas o en nuestros méritos, sino descansa en la gracia y en la misericordia de Dios. Porque si no, alguien puede creer
que alcanzando estas bienaventuranzas va a alcanzar la salvación. Y la salvación sabemos, hermanos, que es por gracia y misericordia de Dios. El texto comienza diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que tienen hambre y sed se encuentran en una gran necesidad. Morirán si no consiguen alimento y bebida. Esta es la pasión de aquellos que desean justicia. En su peregrinar en esta vida, yo no sé si usted ha experimentado hambre. Y hablo, hermanos, en el sentido de tener la necesidad económica, no tener los recursos para comprar alimento. Yo no lo he experimentado, pero solo puedo imaginarme que es una situación bien terrible, ¿no? El tener hambre, el tener sed. No porque a uno le agarró la tarde, ¿no? O porque uno tiene un mandado que hacer, sino que realmente porque no se tienen los recursos. Y entonces experimentar hambre, experimentar la sed. Muchos cuando han viajado, por ejemplo, a Estados Unidos y les ha tocado cruzar el desierto, muchos de ellos han experimentado realmente qué es tener sed. Y dicen que es una sensación horrible, ¿no? Una sensación tremenda, pero hay una necesidad increíble. Y en este sentido, hermanos, es la pasión de aquellos que desean justicia. De aquellas personas que desean justicia. Lógicamente aquí vemos una metáfora, ¿no? No se está hablando literalmente del hombre que tiene hambre y sed, sino es una metáfora de tener hambre y sed. Y se usa comúnmente para expresar un profundo deseo espiritual y confesar las necesidades del alma. Creo yo que esto viene muy amarrado, indiscutiblemente, con los bienaventurados, los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, porque son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Son aquellos que reconocen que por sus propios medios, que por sus propios méritos, no pueden alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Ojalá que nosotros nos podamos convertir en menesterosos, en personas con una profunda necesidad de Dios, con una profunda necesidad de experimentar la justicia, y que vamos a entrar más a detalle más adelante. Los participios, aquí hay algunos participios, hermanos, que destacan el hecho de la continuidad de hambre y sed y del hecho de ser satisfechas. Mis amados hermanos, constantemente, y esto es lo que viene hablando el texto, debemos de tener hambre y sed de justicia. No, esto no es por un momento, esto no es en un lapso de nuestra vida, sino que esto es un diario vivir. El tener hambre y el tener sed de justicia. Debe observarse que las otras bienaventuranzas tienen que ver con personas que han alcanzado ciertas características. Y yo lo venía diciendo que aquí hay, hermanos, una línea de pensamiento, y esto va amarrado con los versículos anteriores, porque hay ciertas características que estas personas han alcanzado. Son humildes,
son misericordiosos, limpios de corazón. Pero esta bienaventuranza no va dirigida, escuche bien esto, mi amado hermano, porque esta bienaventuranza no va dirigida a los que ya han alcanzado la justicia. Preste atención a este detalle que es muy importante. No va dirigida a quienes ya alcanzaron la justicia, sino a quienes tienen hambre y sed de ella. No es que ya hayan alcanzado la justicia, no la han alcanzado. Tienen el deseo, tienen hambre y tienen sed de justicia. Son personas cuyo el deseo ha alcanzado un grado tan profundo y un nivel tan alto que se compara con el anhelo de una persona hambrienta que desea y que necesita el alimento físico, la sed abrasadora de una garganta seca. Creo que todos en más de algún momento sí lo hemos experimentado también en la forma que con los haceres del diario vivir, vamos a hacer mandados, vamos a hacer esto y no hemos almorzado, ¿no? Y nos da las 3, 4 de la tarde y llega un momento donde ya nuestro cuerpo nos empieza a pedir alimento, ¿sí? Y sentimos ese deseo, tenemos esa necesidad. Una necesidad fuerte. El hambre y la sed de justicia mencionados en las bienaventuranzas no se refiere a algo común o algo superficial. La comida y el agua, hermanos, es interesante porque la comida y el agua en el oriente eran elementos escasos. Aquí, hermanos, en Guatemala se nos ha hablado del corredor seco, por ejemplo, ¿no? Que es una región donde hay escasez de alimentos. Por lo tanto, aquí también en este contexto, la comida y el agua eran elementos escasos y por lo tanto no eran cuestiones superficiales hablar del hambre o hablar de sed. Son cosas muy importantes y que Jesús la trae a su contexto. No se está refiriendo a algo superficial. El hambre, hermanos, mencionada aquí en el Evangelio de Mateo, estamos viendo en el capítulo 5 y versículo 6, se refiere a alguien que está sumamente hambriento y la sed sugiere que la persona está a punto de padecer por falta de agua. Por eso he mencionado, hermanos, la palabra menesteroso, ¿no? Que es el estado máximo de necesidad de una persona. Esta persona tiene hambre y sed. La cuestión es, por lo tanto, y deberíamos de preguntarnos, ¿deseamos la justicia en la misma medida en que alguien hambriento desea comer o alguien que se muere de sed desea el agua? Debemos orar a Dios. Debemos pedirle al Señor que nos ayude para realmente tener hambre y sed de justicia. En el contexto, hermanos, de las anteriores bienaventuranzas, esta justicia contiene varios aspectos. En primer lugar, y esto creo que es importante porque aquí el tema central es la justicia. En primer lugar, alude a la justicia que demandan los oprimidos y quienes han sido objetos de un maltrato injusto. Esto es bien importante, mis amados hermanos. Está hablando de la persona
desamparada, de la persona oprimida. Nosotros como seguidores de Cristo, nosotros como cristianos, deberíamos de tener hambre y sed de justicia. Justicia para el oprimido. Justicia para aquel que no tiene los mismos beneficios, ¿no? Justicia para el marginado. Nuestra América Latina, nuestro país, hermanos, está marcado por las injusticias. Lamentablemente vivimos en un país que es injusto. En un país que algunas personas tienen algunos ciertos privilegios, pero que la mayoría, ¿no? Muchos no tienen acceso, hermanos, a la salud. Muchos no tienen acceso a la justicia. Muchos ni siquiera, y en este punto sí hablo de una manera literal, no de referirme que muchos no tienen acceso ni siquiera a alimento, ni siquiera a agua potable, por ejemplo. Vivimos en un país dividido, en un país, hermanos, donde todavía existe el racismo, ¿no? Esto, siempre lo he dicho, no debería de existir dentro de nuestras iglesias o dentro de la iglesia de Jesucristo. Nosotros hemos sido renovados y nosotros hemos sido cambiados, y por lo tanto, hermanos, no deberíamos entonces de rechazar al oprimido, de rechazar al débil. No debería de existir el clasismo, no, el racismo dentro de nuestras congregaciones. Debemos de tener hambre y sed de justicia. Imagínense si en nuestro país, si nuestros gobernantes practicaran la justicia. Si nuestros empresarios cristianos y aquellos que se dicen tener principios cristianos realmente aplicaran este texto, lo vivieran, el practicar, hermanos, el tener hambre y sed de justicia. Lo más triste hoy en día es ver, hermanos, a empresarios, muchas veces cristianos, muchas veces que dicen ir a una iglesia, aprovecharse de la necesidad del pobre, aprovecharse de la necesidad del necesitado, de aquel que tiene necesidad, y oprimirlo como pasaba en el Antiguo Testamento, y algo que señalaba Dios con fuerza. Tenemos que tener, hermanos, hambre y sed de justicia. Dios nos libre, Dios nos ayude a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, a no aprovecharnos del pobre, a no aprovecharnos del necesitado, sino realmente tener hambre y sed de justicia. El concepto justicia también incluye la idea de una justicia ética personal, de quienes desean una vida libre de los destructivos enredos del pecado. Día con día, mis amados hermanos, y por eso les decía que teníamos que poner atención a que no se está refiriendo aquí a una persona que ya ha alcanzado la justicia, sino que tiene el deseo, ¿no? Tiene hambre y sed de justicia. No la ha alcanzado, pero sí tiene ese deseo. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi amado hermano, pero tenemos esa lucha constante, ¿no? Una lucha constante en la cual, mis amados hermanos, estamos luchando para poder agradar a Dios diariamente. Hay una lucha. Porque la idea de justicia, hermanos, también yo decía que es una justicia ética personal de quienes desean una vida libre de los destructivos enredos del pecado. Nosotros, hermanos, anhelamos esa vida libre.
Nosotros anhelamos esa vida, experimentar esa vida sin pecado. Pero es un desafío. No hemos alcanzado la justicia total, ¿no? Claro que en Cristo Jesús somos justos, pero todavía no estamos en su presencia. Y por lo tanto entonces estamos en una lucha diaria por querer agradar a Dios. Como en el capítulo 3, verso 15, el texto dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto es interesante, hermanos, porque esta hambre y sed de justicia tiene un sentido histórico salvífico que alude a la actividad salvadora de Dios. Esto es maravilloso. Nosotros no hemos alcanzado la justicia, pero Jesús la alcanzó en la cruz del Calvario, en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, nosotros somos justos, pero todavía estamos aquí en la tierra y hay una lucha, ¿no? El desafío es grande, y el desafío, hermanos, es nuevamente agradar al Señor día con día. Quienes tienen hambre y sed de esta bienaventuranza desean que se haga justicia en la tierra. Anhelan una justicia ética más profunda en su propia vida. Espero, mi amado hermano, con todo mi corazón se lo digo, que cada uno de nosotros también podamos tener hambre y sed de esa ética, de esa justicia ética profunda en nuestra propia vida. Vuelvo a repetirlo, claro que en Jesús ya hemos sido justificados, que en Jesús ya nosotros hemos alcanzado esa justicia, pero todavía estamos aquí en una lucha. Y que el anhelo de nuestro corazón pueda ser agradar a Dios cada día más. Someternos más al Señor. Tener un corazón realmente obediente hacia Él, hacia su presencia. Ser obedientes. Debemos de anhelar esa justicia ética en nuestra propia vida. Y sobre todo, ansían, y eso es lo que ansiamos todos, la plena expresión en la tierra de la prometida salvación de Dios. Aleluya. Porque cuando existan, hermanos, cuando pase lo de los cielos nuevos y tierra nueva, vamos a experimentar esa justicia en su plenitud. Pero el texto continúa diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La fuente última de esta clase de justicia es Dios mismo. Quiero que me acompañe al Salmo capítulo 42. Salmo capítulo 42. Y quiero que usted pueda notar el deseo del salmista. Salmo capítulo 42, versículo 1 y 2. Y el texto dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Se da cuenta, mi amado hermano, de la necesidad del salmista? De la necesidad de este hombre de Dios,
que habla y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Quiero que me acompañe siempre en el mismo libro, que me acompañe al capítulo 63, versículo 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Qué maravilloso, ¿no? El poder tener hambre y sed de Dios. Lo único que puede satisfacer a quienes anhelan la norma de justicia expresado en la ley y en su capacitación para experimentarla. Siempre en el mismo libro quiero que me acompañe al capítulo 119. Capítulo 119, versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ojalá que ese pueda ser nuestro deseo. El guardar en nuestro corazón los dichos. El guardar, hermanos, y el guardar aquí no se refiere como ponerlos en algún lugar cuando decimos voy a guardar esto, no, sino que aquí lo que se refiere es poner en práctica, vivirlo, vivir los dichos del Señor para no pecar contra ti. Este es el deseo del salmista. Vivir en santidad para Dios, vivir para Él, agradarle a Él. Versículo 20, siempre del Salmo 119. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Qué tremendo, ¿no? Mi alma, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aunque los maestros de la ley y los fariseos pretendan alcanzar la justicia por medio del estudio y de la interpretación de la Torá, sus esfuerzos producen únicamente una forma de justicia propia que no les permite entrar en el reino de los cielos. Regresemos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo esto Jesús, hermanos? Porque estos fariseos, estos maestros de la ley, pretendían alcanzar la justicia a través del estudio de la interpretación de la Torá, a través de sus propios recursos. Y Jesús dijo: estos no entrarán en el reino de los cielos. Por eso es que su justicia tiene que ser mayor al de los fariseos, al de los maestros de la ley. Sin embargo, aquellos que anhelan profundamente la multifacética justicia de Dios serán saciados. Aunque en un sentido pleno, esta satisfacción divina solo será real en el futuro de Dios, en los cielos nuevos, en la tierra nueva. Quienes responden a la invitación de Jesús a vivir la vida del reino e iniciar una relación personal con Él, la experimentan ya en el presente, puesto que Él satisfará su más profundo deseo de hambre y sed de justicia.
Rápidamente, siempre en el Evangelio de Mateo, quiero que me acompañe al versículo 26. Capítulo 26, versículo también 26. Vamos a leer del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre y el nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora, escuche bien esto, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Siempre en el Evangelio de Juan, quiero que me acompañe al capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. ¿Cuál es esa fuente inagotable? Es nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si bebes de esta agua siempre vas a obtener sed, siempre vas a tener sed, pero el agua que yo ofrezco es un agua que sacia. La mujer samaritana responde: yo quiero de esa agua, dame a beber de esa agua. Ojalá que esa pueda ser nuestra actitud. Los discípulos de Jesús ven de un modo muy personal el contraste entre justicia propia y de los líderes religiosos y la justicia de Dios en la vida y ministerio de Jesús. A medida que sigan experimentando la transformación que acompaña a la vida en el reino de los cielos, su hambre y sed de justicia no cesan. No cesan. Ojalá que nosotros podamos tener hambre y sed de justicia. Y con esto concluyo. Viviendo como en la era presente del ya, pero todavía no, que lo he explicado, ¿no? Aunque no somos del mundo, estamos aquí en el mundo, ¿no? Hay una tensión ahí. No pertenecemos a este mundo, pero sí estamos aquí. Por eso algunos teólogos le han llamado el ya, pero todavía no. Es cierto, estamos experimentando la justicia de Dios, pero no la hemos experimentado por completo. Siguen experimentando un apasionado interés por la justicia en la vida del reino. Esta apasionada búsqueda de justicia fluye de un corazón transformado. Los discípulos de Jesús serán instrumentos de justicia de Dios, ya que se esforzarán por vivirla. Vuelvo a repetir, mis amados hermanos, no es que ya hayamos alcanzado la justicia, no.
es un deseo profundo de tener hambre y sed de justicia. Ojalá, mis amados hermanos, que así como estos discípulos eran instrumentos de justicia de Dios, ya que se esforzarán por vivirla, la ejemplificarán en su vida y llevarán el divino don de la salvación a un mundo que sigue bajo el dominio del maligno. No es simplemente, mis amados hermanos, que hoy conozcamos más sobre las bienaventuranzas, sobre qué lindo que estuvo el mensaje, qué profundo o esto o el otro. No, eso no interesa tanto. Lo que interesa, mis amados hermanos, es poder vivirlo. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquellos que le hacen justicia al pobre, aquellos que le hacen justicia al necesitado. Bienaventurados aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen hambre y sed de Dios. Aleluya. Ellos van a ser saciados. Oremos en esta hermosa mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú nunca nos has dejado, Señor, y nunca nos has desamparado. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de justicia, a poner, Señor, en práctica tu palabra, a poder, Señor, hacerle justicia al pobre, al oprimido, al necesitado. Vivimos, Señor, en un mundo con tanta necesidad. Y te rogamos, Señor, a poder vivir el Evangelio, a poder vivir, Señor, tu palabra, a poder ser, Señor, instrumentos de justicia. Ayúdanos, Padre eterno. Vivimos en un mundo, vivimos, Señor, en una nación llena de injusticia. Pero ojalá, Padre eterno, que nosotros podamos, Señor, marcar una diferencia. En esta mañana, Señor, te ruego por la vida de mis hermanos, por aquellos, Señor, que nos están viendo, escuchando en este momento o que nos van a ver después, Señor. Tú conoces sus necesidades. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, aquel que tiene, Señor, necesidad, Padre eterno, de sanidad, toca, Señor, sus cuerpos en este momento en el nombre de Jesús. Pon tu mano de sanidad, Padre de la gloria. Glorifícate, Señor, en sus cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, creemos en ti. Seguimos creyendo, Padre eterno, que tú sigues haciendo milagros. Pon tu mano de sanidad, Señor, sobre aquellos cuerpos que lo necesiten. Señor, por aquellos matrimonios que están pasando por conflictos. Trae, Señor, de tu paz, de tu gozo, de tu consuelo, Señor. Dale sabiduría, Padre eterno, para que puedan dirigir, Señor. Para que puedan, Padre eterno, convivir. Para poder tener, Señor, un matrimonio conforme a tu voluntad. Te ruego por aquellos que están pasando por necesidad económica. Señor, en el nombre de Jesús, provéeles para todas sus necesidades, oh Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, provéeles, Señor, para todas sus necesidades. Tú conoces, Señor, las necesidades que están pasando mis hermanos. Tú estás con nosotros. Tú escuchas nuestra oración, tú escuchas, Señor, nuestro clamor, Padre eterno. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados hermanos, qué privilegio poderles saludar, poder llegar a sus hogares donde usted se encuentre y poder meditar juntos en la palabra del Señor. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Ya estamos finalizando con la carta que el apóstol Pablo le envía
a la comunidad de los Gálatas. Hemos aprendido mucho, maravillosa esa carta. Por favor, síganos en Facebook, nos puede encontrar como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, dele like, comparta. Y también nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.